Aleluya. Y sobre eso quiero hablarte hoy. El tema es pero. Los peros que tenemos diariamente en la vida. Si usted hace un análisis durante el día, cheque cuántos peros mencionó o con cuántos peros se encontró. Y bueno, en la vida nosotros utilizamos mucho esa palabra. En ocasiones, fíjese lo que el pero es, se usa para introducir una proposición que contradice o se contrapone a lo anteriormente dicho. Cuando firmamos un contrato, el pero está escondido en las letras chiquitas. Cuando firmamos un papel, un documento, el pero está ilustrado en un asterisco, que luego te hace que voltees la hoja y no alcanzas ni a leer por tantas letras pequeñas que hay ahí. Se usa también con fines de negar algo o de exaltar algo. Podemos también incluso hablar de una persona bien y ponemos un pero que luego cambia lo que acabamos de decir. Fulanito, por ejemplo, fulanito va a la iglesia todos los domingos. Amén. Pero en el trabajo es el chamuco boy, ¿verdad? El hermano fulanito de tal o la hermana fulanito son excelentes personas, pero, y cuando le ponemos un pero, ahí es donde cambia la situación. Y nuestros peros diariamente nosotros los utilizamos, y también incluso hay unos que son buenos, no todos son malos. Podemos decir que no hay pero que valga, ¿verdad? Cuando no le queremos poner, no hay ni una excusa ni un pretexto. También cuando vemos una cosa que está buena, decimos, no le ponemos ningún pero a eso. Y los peros más comunes que a veces nos encontramos en la vida es: pero quisiera ir a la iglesia, pero no tengo tiempo. Quisiera estar ahí, servir en algún ministerio, pero no se me ha dado la oportunidad. O me encantaría estar haciendo esto o aquello, pero no me siento capaz, pero no tengo la experiencia, pero no creo que pueda, pero no podré hacerlo. Y esos peros son los que detienen a veces la vida de muchas personas. Los peros pueden ser excusas, quejas, pretextos, infinidad de cosas. Yo le reto o le podría poner una reflexión, que saque durante el día cuántos peros usted puede utilizar. ¿Y sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo también utilizó los peros. Y la Biblia me dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 13, donde Jesús está hablando, dando su discurso, llega donde dice que nos dice algo muy importante y nos da gusto escucharlo de parte de Cristo. Y nos dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿Cuántos se ponen felices por eso? De que somos la sal de la tierra, que le damos sabor le ponemos sabor al caldo. El Señor en la nueva versión 2023 de Tepito diría: ustedes le ponen sabor al caldo. Y la Biblia dice que el Señor nos dijo: ustedes son la sal de la tierra, punto. Y luego ¿qué sigue? Un pero. Pero si la sal se vuelve insípida, amargada, triste, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El Señor Jesús nos ilustra y cómo este pero cambia totalmente las circunstancias. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos hacer que ese pero no tenga ninguna relevancia en nuestra vida. Podemos decir: yo soy la sal de la tierra y no voy a perder mi sabor. Yo voy a seguir siendo esa sal de la tierra que da sabor, que hace un cambio. Donde me paro, cambian las cosas. Donde entra la luz del Señor. Porque yo soy la sal de la tierra. Sí, no importa que me pongan en cualquier departamento que tenga el ambiente más tóxico, ahí llegará la bendición, el bendecido, y ¿sabe qué? Cambiará la situación, porque yo sigo siendo la sal, y la sal que no pierde su sabor, que no es insípida. El pero lo quitamos y mantenemos siempre nuestro sabor. Así que olvidemos entonces ese pero. Para nosotros no van a funcionar. Cuando nosotros buscamos en la palabra, me puse a buscar algunos peros los cuales determinan cierta situación en nuestra vida.
Y la Biblia me dice en 2 Corintios 4, versículo 8, ahí encuentro ese pero que enlaza lo que sucede en nuestra vida con lo anteriormente dicho. Dice el versículo 8 del capítulo 4 de 2 Corintios, dice que por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Ha tenido dificultades en esta semana? ¿Habrá alguien que no tuvo ninguna dificultad esta semana? Yo creo que hubo alguna por ahí. Dice, de todos lados, decía el apóstol, nos presionan las dificultades, pero estas dificultades no nos aplastan. Hay dificultades, sí hay. Lamentablemente en la vida se rige por leyes naturales, cosas terrenales. Hay una ley terrenal en este mundo gobernado por el enemigo, y como pueblo de Dios de pronto vienen dificultades, pero estas dificultades, dice la palabra del Señor, no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Ese pero nos ayuda. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Aquí este pero demuestra también nuestro carácter, que estamos de pie ante situaciones difíciles, porque sabemos que el pero nos enlaza a lo siguiente. Dice, somos derribados, pero no destruidos. Hay pruebas, y este pero me encanta porque sabe que demuestra el carácter del cristiano. El cristiano muchas veces piensa que cuando viene, o la persona cuando viene a Cristo, se acabaron los problemas, ya no habrá dificultades. Pero le tengo quizá malas noticias, si es que así pensaba. No se acaban los problemas. Es más, desde el momento en que usted pasa a recibir a Cristo, usted se convirtió en el enemigo número 1 del chamuco hoy. Usted no es amado por el diablo, porque se salió de su departamento y se pasó al departamento de Cristo. ¿Usted cree que le va a amar? No le ama. Va a buscar las formas de tratar día a día quizá de hacerle la guerra. Pero la Biblia me dice que si hay estas situaciones, hay estas dificultades, estas no me van a aplastar, porque tengo el carácter de Cristo. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Tenga calma, tenga paz. El príncipe de paz está con usted, está conmigo. Somos perseguidos en algún momento, pero nunca el Señor nos va a abandonar. Somos derribados, sí, tal vez cayó en el 5º round, pero ¿sabe qué? No se quedará ahí postrado, no será destruido. La Biblia dice que el justo puede caer, pero se puede levantar. Y cuando nosotros tenemos ese pero en nosotros, eso nos da carácter en la vida. Y vivimos una vida siendo más que vencedores sobre todas las cosas. Hay un pero que me garantiza la victoria, que me da la seguridad de que soy más que vencedor. Esto me lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. El Señor le habló de muchas cosas a los discípulos, y luego termina diciendo en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción. Y si predicamos nada más de eso, podemos pasarnos la vida llorando y amargados. Pero la Biblia me dice que hay un pero ahí. Dice el versículo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido, nosotros también venceremos juntamente con Él. Así que habrá situaciones difíciles, sí, pero en medio de todo ello, el Señor nos da la paz y nos da la seguridad de que somos más que vencedores, porque Él ha vencido al mundo. El Salmo 34, versículo 19 dice que muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. Pudiésemos fundamentar un evangelio o incluso una doctrina sobre el sufrimiento que nos da el evangelio, de que en el mundo tendremos aflicción y de que muchas son las aflicciones del justo. Y no estamos negando esa situación, pero tampoco estamos creyendo que vamos a pasar la vida ahí, porque sabemos que el pero cambia las cosas. En el mundo tendremos aflicción, pero confiamos y el Señor nos da la victoria.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. El otro pero que nos bendice, que en gran manera nos beneficia, pero también nos compromete, lo encuentro yo en Colosenses. En el Colosenses capítulo 1 nos habla de unos versículos tan interesantes. Yo no sé si usted los ha leído, si no le recomiendo Colosenses 1, versículo 19, yo lo considero aquí, pero los anteriores versículos nos hablan acerca de lo que es Cristo. Dice el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hablando de Cristo. Y fíjate lo que continúa el versículo 21, que es el que quiero compartirte. Eso, lo que hizo el Señor dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. ¿Había esto en nosotros alguna vez? Sí, pero dice el versículo siguiente: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Sí estábamos separados, sí estábamos condenados, sí estábamos lejos, éramos enemigos, pero ahora Él nos ha reconciliado mediante la muerte en su cuerpo físico, y como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esto es lo que hace el Señor. Estábamos separados, pero Él nos reconcilió. Estábamos alejados, pero Él nos acercó. Estábamos perdidos, pero Él nos encontró. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo continuar haciendo? El versículo 23 de Colosenses 1 me dice: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado, Él nos ha acercado, pero me corresponde a mí también hacer algo. Debo seguir creyendo esa verdad y mantenerme firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Mis hermanos, este pero nos bendice. Estábamos lejos, pero nos acercó. Ahora que estamos cerca, debemos tomar en consideración el siguiente pero debemos seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes en ella. Que nadie cambie la percepción que tienes acerca de ese Cristo que te redimió, que te acercó, que te cambió, que te perdonó. Que no entre una ideología, una doctrina, una idea de alguien que quiera cambiar eso. Mantente firme en esa verdad, y ¿sabes qué? Vas a seguir recibiendo las bendiciones de Dios, los beneficios de ese pero con nosotros. Hay otro pero, el cual señala también nuestra falta. A veces tú ves a alguien y dices: usted es muy guapo, óigame, usted es muy buena persona, pero siempre llega tarde. Usted me cae bien. Usted, no, qué bárbaro. Quisiéramos hacer mucho con usted porque tiene muchas cualidades, pero siempre anda hablando de más. Y siempre ese pero muestra la debilidad de alguien, muestra lo negativo de alguien. Y muchas veces, mis hermanos, el enemigo exalta los peros. Dios los hace pequeñitos, los hace al revés. En un momento le aclaro eso. Pero muchas veces el enemigo utiliza los peros y los pone grandotes. Este es buen hermano, ella es buena hermana, es buen muchacho, pero ya pone el pero grandote, ya nació la duda. Bueno, la Biblia me habla acerca de un episodio semejante. En Apocalipsis capítulo 2, un libro que muy poco se predica, el libro de Apocalipsis, como que da ñáñaras.
ñaca ñaca por los finales, por los tiempos finales y todo lo que sale ahí. Pero ¿sabe qué? Estaba leyendo, nos toca leer Apocalipsis durante las mañanas, y uno de los versículos me llamó la atención. Dice que el que lee este mensaje será bendecido, el que lo comparte será bendecido. Dice el capítulo 1 que quienes leemos esta palabra a la iglesia, al creyente, seremos bendecidos. Entonces dije, wow, me animo y voy a predicar entonces ahora sí de la bestia y del anticristo. Una vez llegó un predicador y dijo, vengo listo para hablar de la bestia y del anticristo, y se levanta uno de enfrente y dice, de mi suegra usted no va a estar hablando. El pero que señala nuestra falta. Muchas veces decimos, es el enemigo que lo hace, pero no, a veces también el Señor pone el dedo donde debe ser. Y ese pero lo menciona el Señor. Apocalipsis capítulo 2, la Biblia dice, hablando a una de las iglesias, que es la iglesia de Éfeso, es una de las cartas, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué bonita iglesia, qué buena iglesia. Si hasta ahí se quedara, estábamos nosotros bien felices. Hasta podemos llamar a la iglesia Éfeso. Pero la Biblia dice otras cosas más respecto a esta iglesia, y dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué gran iglesia, si hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, el versículo 4 aparece el pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tienes muchas cualidades, iglesia, dice Juan el teólogo. Muchas cualidades, buenas obras, trabajo duro, paciencia, no soportas a aquellos mentirosos que se ponen nombres los cuales no les corresponde, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, también has trabajado arduamente por amor a mi nombre y nunca has desmayado. Excelente cosa, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto cambia todo el discurso. Y muchas veces decimos que la iglesia perdió su primer amor, pero en realidad no lo ha perdido, sino que lo ha dejado. Dice el versículo, una cosa tengo contra ti, que has dejado. El amor no se ha perdido, simplemente se ha dejado. Cuando lo perdemos es que ya no lo tenemos. Pero cuando se ha dejado es porque se ha alejado de ese amor. ¿Me explico? O sea, aquí está hablando a una iglesia que sigue yendo a alabar, que sigue yendo a los servicios a exaltar, que tienen congresos, que tienen infinidad de cosas, evangelismo y todo lo que se necesita en la iglesia, pero no ha perdido el amor, simplemente se ha alejado un poquito, y eso es lo que significa perder ese o alejarse de ese primer amor, dejar ese primer amor. Perder es ya no tener determinada cosa, determinado sentimiento, determinada actitud, y dejar es separarse o alejarse de una persona o cosa temporal o definitivamente. Y algunas razones, mis amados hermanos, por las cuales ese amor puede alejarse o puede dejarse, hay muchas, pero solamente te menciono 2 o 3. Una de ellas es por las malas influencias que te llevan a alejarse, o que me pueden llevar a alejarme de ese primer amor. ¿Recuerdas cuando te entregaste a Cristo y para ti todo era Cristo, todo era iglesia, todo era Biblia, todo era Dios? Pero de pronto, poco a poco, algo fue cambiando ahí. Las juntas en el trabajo, las situaciones en la escuela, el partido de fútbol, etc. Muchas cosas que poco a poco no nos fueron llevando al pecado, pero sí nos alejaron un poquito de ese ser a quien hemos amado tanto. Y la Biblia me dice que las malas influencias corrompen los buenos principios. Cuando nosotros amamos más
las personas del mundo, las cosas del mundo, lógicamente nos vamos a ir alejando del primer amor que es Cristo. Y eso no significa que quizá vayas a caer en pecado, existe el peligro latente, pero no significa que has perdido la salvación. El amor ahí está, simplemente se ha alejado. Es semejante al matrimonio. En el matrimonio podemos vivir enamorados o vivir acostumbrados y celebrar año tras año el aniversario de boda, pero ya simplemente vivimos juntos. Ya no hay ese amor de antes, ya no le llevas la rosa aquí entre los dientes como cuando eras su novio. Ya no la tomas de la mano con esa intensidad que la tomabas cuando ibas a verla. Ya no sientes eso. ¿Sabe por qué? Porque el amor ahí está, pero como que te has ocupado en otras cosas y ahora ya no hay esa pasión, ya no hay ese acercamiento. Nos acostumbramos en el sentido de que bueno, ya está aquí, es mi vieja. Antes le decía mi amor, tesoro, y ahora es mi vieja. Antes era tu príncipe azul, ahora es el bodoque, gordo. Dígale como quiera. Ya no hay esas pláticas así de mirada, esas miradas largas donde la mirabas a los ojos y tú sentías que te derretías. Ella te miraba y también tú veías ese amor ahí. Ahora ya no hay. Las pláticas eran largas, había muchos temas de qué hablar y hoy no hay. Hoy dice, oh, qué gusticidad. Qué bonito sentir el aire del durazno. ¿Cómo es ese meme, verdad? Y el otro le quiere hacer conversación y el otro y ya no hay conversación. ¿Sabe por qué? Sigues amando a tu mujer, sigues amando a tu esposo, lo quieres, pero ya ese amor no se cultivó como al principio. Y todos caemos en esa situación. Incluso nos acostumbramos y pensamos que así es el amor. Y a lo mejor así es, ¿eh? Pero puede ser más interesante, ¿no? Puede ser más interesante. Ahora con los niños, tú quieres mirarle a los ojos, pero entra el niño corriendo a darte un zape y ya no puedes. Se entiende, pero volviendo a lo espiritual, a veces en lo espiritual también suele suceder eso. Las malas influencias pueden llevarnos a alejarnos de nuestro primer amor. El rey Salomón, usted sabe la historia, fue uno de los sabios más grandes, de los reyes más sabios, pero también fue un hombre que tuvo mala influencia. Dice la Biblia que una de sus esposas, las esposas lo jalaron para que fuese un idólatra. Dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Y muchas veces como creyentes también hay situaciones que nos pueden alejar de ese amor. Pero sabe, la Biblia nos dice también que si estamos bien parados en ese amor, que no caigamos. El que crea que esté firme y enamorado del Señor, así manténgase, mire que no caiga, siga siendo un adorador apasionado, siga siendo. A mí me encanta ver personas que nada más suena la primera melodía, no saben ni cuál va a ser, pero ya están alabando al Señor, que están enamorados de Dios. Levantan sus manos, hasta en los lunes que llevan a su niño a la escuela, hasta con el himno nacional levantan sus manos a adorar al Señor, porque le aman bastante. Que seamos enamorados, apasionados por nuestro Dios, de tal manera que demostremos ese amor. Sí, han pasado años, yo tengo más de la mitad de mi vida de conocer el amor de Dios. ¿Y sabe qué? No ha cambiado ese amor. A lo mejor yo sí en algún momento he cambiado con respecto a ese amor, pero vuelvo otra vez a pensar lo inmenso, lo grande, lo admirable, lo amoroso, lo perdonador, lo infinito que es su amor. Y vuelvo otra vez, Señor, aquí estoy de nuevo enamorado de ti para seguirte, pero esto tengo que trabajarlo y no debo dejar que las influencias me alejen de ese amor. También las pruebas, las dificultades pueden ser factor para alejarse de ese primer amor. La Biblia habla acerca del pueblo de Dios que fue sacado de la esclavitud, fue liberado de Egipto. Y en Malaquías
1, el Señor les dice al pueblo: yo os he amado, dice Jehová. Fíjate que el Señor te diga: yo te he amado. Yo te he amado, Mario. Yo te he amado, Gaby. Yo te he amado, Graviel. Yo te he amado, Beto. Yo te he amado, fulano de tal. ¿Y tú qué sientes? Wow, te deshaces ahí. Por este pueblo no dijo, no se deshizo por eso. El Señor le dijo: yo os he amado, dice Jehová. Y ellos respondieron: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Estamos aquí en este lugar, salimos de la esclavitud, nos pusiste en este lugar, pero seguimos bajo el dominio de nuestros enemigos. ¿En qué nos has amado? Después de que volvieron del cautiverio, comenzaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén y sus muros y todo lo que estaba ahí. Con gran dificultad lograron esto, pero aún así estaban todavía bajo el imperio medo-persa y estaban oprimidos por aquellos conquistadores. Y por eso cuando el Señor le dice: yo os he amado, ellos dijeron: ¿en qué nos has amado? ¿Por qué no hacer memoria todo lo que Él hizo desde que salieron de Egipto, recorrieron el desierto y llegaron a la tierra donde ahora están? Pero se olvidan, las cosas se olvidan cuando se alejan del primer amor. Hay que tener siempre memoria de las bendiciones que el Señor nos ha dado, para que nunca digamos: Dios ya no me ama. Es, en otras palabras, así dijo el pueblo: Dios ya no nos ama. ¿Cómo dices que nos amas? No lo vemos así. ¿En qué nos amaste? Como cristianos debemos tener cuidado de que las duras pruebas, las dificultades de la vida no nos lleven a pensar de que Dios no nos ama. Él nos ama con amor eterno. Y si hay pruebas y hay dificultades aún en medio, ahí debemos nosotros seguir amando a nuestro Dios. El apóstol Pedro decía en el capítulo 2, versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que las pruebas no te alejen del amor de Dios. La Biblia me dice también que aún las pruebas nos traen alegría, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuánto te ama el Señor, cuánto me ama el Señor y cuánto le amo yo. Cuando Él te diga: te he amado, cuánto te he amado, no será: ¿en qué me has amado? Señor, yo también te amo. Yo también, Señor, puedo experimentar tu amor y tu misericordia. También otra cosa que nos puede alejar del primer amor son los afanes de la vida. El trabajo de todos los días, la rutina. Ya sabes por dónde vas, ya sabes que sales y te vas por la de Berriozábal, doblas en el 9 y luego en el Bravo al 17 y llegas a tu trabajo. Eso es todos los días, y el regreso es por carrera y llegas a tu casa todos los días, es lo mismo. Y ¿sabe qué? Esa rutina puede ser también cansada, y esos afanes también de la vida, las ocupaciones diarias y todo aquello nos pueden alejar del amor de Dios. Y hoy el Señor nos está diciendo: tienes muchas cualidades, tienes muchas cosas que me encantan de ti. Como iglesia nos habla, me encanta lo que están haciendo, pero no se olviden del primer amor. Manténganse siempre ahí cercanos a ese primer amor. Los afanes pueden ser: Marta y María son el ejemplo y no entro en detalle. Una de ellas estaba a los pies de Jesús y otra sirviendo. Y la que servía se enojaba con la que adoraba. Muchas veces el servicio nos puede alejar de esa comunión con el Señor. Hay que servir, pero también hay que amar. Jesús le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Los afanes pueden alejarnos. Busca el reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El reto es que creamos esta palabra, que las cosas serán añadidas, y busquemos con fe el reino de Dios. Muchas veces tu trabajo del domingo
puede ser sacrificado por venir a la iglesia. Y ¿sabes qué? El Señor hará que la semana tú puedas tener lo que no ganó tu negocio el domingo. Y esto tiene que ser con sabiduría. Tiene que ser, yo entiendo que hay necesidades las cuales han estado establecidas, hay proyectos los cuales se necesitan cubrir el domingo, pero si se pudiese, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esto no te lo digo para que lo hagas ya, sino cuando te llegue esa revelación y esa seguridad de que, ¿sabes qué, Señor? Voy a cerrar mi changarro el domingo, pero yo sé que tú me vas a suplir lo del domingo en la próxima semana. Y cuando esto llega a tu corazón, estás listo para hacerlo. Te has acercado, has dicho: Señor, yo quiero amarte más que a mi trabajo. Yo quiero amarte más que mi negocio. El negocio es del Señor, pero muchas veces el negocio toma el lugar del Señor. Y ahí es donde empieza la situación, es cuando te has alejado de tu primer amor. Hay un negocio en los Estados Unidos, no recuerdo su nombre, que no abre los domingos. Es esa, de pollo, es pollo, pero no abre los domingos, no porque no quieran vender, sino porque el principio es buscar primeramente el reino de Dios y por dedicarle el día del Señor a Dios. Y ¿sabe qué? No ha quebrado esa compañía, al contrario, hay franquicias, va creciendo, pero es un principio, una revelación. Cuando llegue a tu vida y necesites hacerlo, hazlo, vuelve a tu primer amor. Y el Señor dice: una cosa tengo contra ti, pero no nos deja así nada más con el reproche, sino nos dice: tengo el remedio, ahí mismo. Por lo tanto, dice el versículo, arrepiéntete. Nos da 3 pasos para volver a ese primer amor. Primeramente recuerda de dónde has caído. El primer paso, recuerda aquellos días, recuerda aquellos momentos, recuerda aquellos viajes que hiciste a otras naciones, quizá a otros estados. Recuerda aquellos actos de bondad que llevaste a cabo en tu colonia. Recuerda aquel momento cuando fuiste lleno del Espíritu Santo. Recuerda ese momento cuando pasaste y recibiste a Cristo y fuiste perdonado de la iniquidad y del pecado que habías cometido. Recuerda eso. Y verás cómo cuando nosotros traemos a memoria lo que el Señor ha hecho, más y más le amamos. Más y más recordar cómo era nuestra vida cuando nuestro corazón estaba cerca del Señor. El gozo que teníamos, la paz que había en nuestra vida, la esperanza, la fortaleza para enfrentar los problemas de la vida, todo eso que había. Y fíjate, cuando nosotros nos olvidamos y perdemos la memoria, es cuando más fácil el enemigo avanzará en nuestras vidas y más nos irá alejando de ese gran amor que es el amor de Dios. El pueblo del Señor fue llevado cautivo a Babilonia, y en el Salmo 137 vemos los versículos los cuales nos demuestran la melancolía, la necesidad que tenían de ese amor, de esa cercanía con Dios. Y dice la Escritura en el Salmo 137: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de la ciudad de Dios, acordándonos de los momentos felices que vivíamos ahí. Sí, están lejos, están siendo subyugados, están en otro lugar que no les corresponde, pero no han olvidado de dónde son. Muchas veces por cuestiones desconocidas, quizás vas a tener que estar en un lugar donde no quieres estar, pero ahí estás. Sin embargo, lo que te va a dar arraigo o lo que te va a traer paz es el arraigo que tienes de donde saliste, y pensar que nunca vas a quedar, no nada más vas a quedarte ahí, sino que un día también vas a regresar de donde saliste. No olvides de dónde saliste, de dónde te moviste. Estos hombres hombres y mujeres salieron de Sión bajo cautiverio, pero ahora ahí junto a los ríos de Babilonia, allí se sentaban, ahí lloraban, ahí se acordaban de Sión. Yo puedo imaginarme las pláticas. ¿Te acuerdas, sobrina, cómo nos gozábamos? ¿Te acuerdas, compañero, cómo vivíamos esas fiestas en Sión? Pero ahora estamos en este cautiverio. Sin embargo, aquí lo tenemos presente, y de lo que nos acordamos, eso
Eso hará que en nuestro corazón se mantenga viva la esperanza. Los recuerdos mantendrán viva la esperanza. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y algunos querían colgar hasta los tenis ahí. Pero dice, los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. Cuando estás lejos de ese punto donde te encontraste con Dios, ese recuerdo te va a ayudar a volver. Los hijos de Coré fueron otros que en su melancolía nos muestra cómo el recordar de dónde salimos nos puede ayudar. Dice el Salmo 42 versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Recordar eso durante la semana. Yo sé que tú vienes hoy domingo y durante la semana hay muchas actividades, hay muchas cosas, pero el lunes tú te acuerdas de lo que escuchaste, de lo que el Señor te habló este domingo. El momento que pasaste aquí de celebración, recuerdas ese momento. Y si en algún momento allá por el miércoles, jueves, de pronto el enemigo viene a tratar de oprimir, recordamos lo que vivimos el domingo. Recuerdo estas cosas, dice, y derramo mi alma dentro de mí. Eso me ayuda. ¿Te acuerdas cuando te entregaste a Cristo? ¿Te acuerdas cuando empezaste a ver las cosas y dijiste, wow, ¿por qué nunca me había dado cuenta de esto? Hemos estado recibiendo nuevos creyentes y les platicamos, oiga, ¿y usted cuántos años tiene? Bueno, hay algunos que llegan ya un poquito tarde, pero nunca es tarde para el Señor. Sin embargo, ellos dicen, yo no sé por qué no supe antes del amor de Dios. Yo no sé por qué no escuché del Evangelio antes. Bueno, el Señor te recibe como vengas, pero muchas veces el Señor en su amor y misericordia te dará oportunidad para que le conozcas. Pero cuando le conoces, tú eres otra cosa. Y eso te acerca a Dios. El recordar su bondad, el recordar su amor y su perdón. Y lo que dice el Señor, estas cosas de recordar, pero también dice, después de recordar, te tienes que ir al arrepentimiento. Arrepiéntete. Esto significa pedir perdón, reconocer que hemos fallado o que hemos pecado. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero aquel, dice la Biblia, aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ello, que es un acto, es el acto de arrepentimiento, alcanza misericordia. Dios no condena a la iglesia de Éfeso y diciendo, porque has dejado tu primer amor, ahora te vas a ir al infierno. No, dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve, dice el versículo, a hacer o a las primeras obras. Acuerda aquello, vuelve a la fuente donde empezaste, donde tomaste esa agua de vida y empezó tu éxodo cristiano. Hoy, mis amados hermanos, es el día donde quizá hablamos de peros, pero lo más importante es ¿qué voy a hacer? Hoy es el día de volver a mi primer amor. Si es que acaso me he alejado de él. Hoy puede ser el día en que un pero de Dios cambie tu vida radicalmente. Estás aquí, pero te sientes indigno e inmerecedor del perdón de Dios. Hoy tengo buenas noticias para ti. Hay un pero que te da la oportunidad a una vida mejor. El pero que nos demuestra la bondad de Dios. Tito, en su capítulo 3, nos habla y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estoy leyendo la palabra de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 3. Eso es lo que éramos nosotros. Mira la lista y ponle la palomita con lo que te identificabas. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4 cambia.
¿Qué dice el versículo 4? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, usted y yo estábamos descalificados, estábamos excluidos de la vida eterna, del reino de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando el Señor hizo ese enlace entre una vida pasada a una nueva, pero se manifestó la bondad del Señor, nosotros fuimos perdonados. Dice, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Mis hermanos, no hay pero que valga con el Señor. Los peros que el mundo te pone: eres buen padre, pero borrachal. Eres buena persona, pero. Y los peros siempre abundarán. Pero hay otros peros que son los de Cristo. Pero cuando se manifestó la bondad del Señor, todos estos peros que el mundo nos pone como obstáculos, el Señor los cambia con uno solo. Cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Cuál es el pero que te está deteniendo en este día? Hoy yo quiero presentarte a aquel que puede cambiar el pero. Dios es el experto en eliminar los peros de nuestra vida y transformarlos. Por ejemplo, nosotros merecíamos condenación, pero Él nos dio libertad. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él nos dio vida eterna. Nosotros merecíamos la separación, pero Él nos ha adoptado como sus hijos. Nosotros no merecíamos tanto amor, pero Él nos ha amado con amor eterno. Los peros de nuestros son muchas veces la oportunidad para relucir la gracia y el favor de nuestro Dios hacia nosotros. Así que si hoy tú traías muchos peros, hoy te digo una cosa: elimínalos y deja que Dios obre en ti, en tu vida. No dejes que peros te mantengan oprimido. No dejes que peros te mantengan detenido, sin escalar los peldaños que el Señor tiene para ti de bendición. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es el pero que te detiene? Hoy quiero orar por aquella persona. Inclinemos nuestro rostro y le digamos al Señor: Señor, o a lo mejor ya tienes la lista de todos los peros que te habían detenido, pero hoy ya tienes los peros de Dios, porque Dios en su misericordia los utilizará para bendecirnos. En el mundo tendrás aflicción, pero confía. Muchas son las aflicciones en este mundo para los justos, pero confiad, el Señor te librará de todos. La condenación te ha puesto muchos peros también, pero hoy viene el pero de Dios. Pero si tú te acercas a Él, te han dicho que eres esto, que eres lo otro, que no sirves para nada, que estás descalificado, que eres una mala persona. Pero si hoy te acercas a Cristo, eso cambiará totalmente. Cuando conocemos lo que Dios tiene para nosotros, es entonces cuando nuestra vida será transformada y todos esos peros que nos detenían quedarán en la historia.